Métodos accesorios. Estos métodos no modifican el array, retornan alguna representación del array de acuerdo al método. Definamos un array para nuestros ejemplos. Bien, aquí en consola crearemos un nuevo array, sigamos trabajando con el array colores y establezcamos lo siguiente. Rojo, el string también azul, verde, amarillo y por último negro, finalizando con un punto y coma. Bien, ahora hablemos de cada uno de estos métodos. Concat crea un nuevo array, que consiste en unir en un nuevo array los elementos del objeto del array principal, seguido en orden por cada argumento del segundo array. Concat no altera nuestro array principal o ninguno de los arrays proporcionados como argumentos, pero en su lugar devuelve una copia superficial que contiene copias de los mismos elementos combinados de los arrays originales. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Entonces ya tenemos nuestro array colores. Ahora vamos a agregar un array que será números. Entonces aquí lo agregaremos 1, 2, 3, 4. Si mostramos a números, ven que tienen esos elementos. Bien, ahora, ¿cómo va a funcionar concat? Vamos a indicar a nuestro array colores, luego al método concat y entre paréntesis a números, que es nuestro array de números. Y ven que ha sido concatenado en orden. Primero nuestro array principal y luego el segundo array. Podemos agregar entre paréntesis el número de arrays que necesitemos o variables. Por ejemplo, creemos la variable dato con el string hola mundo. Ahora a colores lo vamos a concatenar con números y con dato. Y ven que se agrega la variable dato con su contenido al final. Cabe resaltar que nuestros arrays o variables no han sido actualizados. Tenemos a colores con sus mismos datos, números de igual manera y la variable dato del mismo modo. Ahora, para poder trabajar con el valor que nos devuelve el método concat, lo que podemos hacer es crear una variable que lo llamaremos nuevo array y ahí especificaremos a colores concat y entre paréntesis nuestro array números y luego nuestra variable dato. Ahora en la variable nuevo array estará contenido todo el array que nos devuelve el método concat. Método join. El método join une todos los elementos de un array en una cadena. Podemos incluir como parámetro una cadena que es usada para separar cada uno de los elementos del array. El separador es convertido a una cadena si es necesario. Si este se omite, los elementos del arreglo son separados por una coma. Si el separador es una cadena vacía, todos los elementos son unidos sin ningún carácter entre ellos. Veamos su forma de uso. Entonces recordemos a nuestro array colores y ahora trabajemos con el método join. Bien, primero no le indicaremos nada y ven que nos devuelve un string con todos los elementos del array unidos a través de una coma. Ahora si volvemos a usar el método join, pero esta vez con un string que sea un guión y vemos que nos devuelve un string, pero en este caso los elementos son separados a través del guión. Ahora, para almacenar la devolución del método join, lo que podemos hacer es crear una variable que será cadena array y aquí especifiquemos a colores .join y entre ellos, por ejemplo, pongamos un punto en este caso. Ahora si mostramos a cadena array, ven que nos devuelve todos los elementos de nuestro array colores, pero separados por un punto. Si mostramos a nuestro array colores, este no ha sido actualizado. Método slice. Este método puede contener uno o dos argumentos que indiquen el inicio y parada de posición, pues este método devuelve los elementos contenidos en el array de acuerdo a los argumentos indicados. Por ejemplo, si a colores le agregamos
Recordemos primero a colores. Estos son sus elementos de acuerdo a la posición específica. Entonces, trabajemos con colores y el método de slice. Ahora establezcamos 1 y 3. Obtendremos lo que se encuentra en la posición 1 y 2, que es azul y verde, ambos strings. Si solo se indica un argumento, se tomará como inicio ese argumento y como final la última posición. Entonces, si usamos a colores.slide y solo establecemos a 2, ven que nos devuelve verde, amarillo y negro, puesto que la posición 2 es para verde y como parada será la última posición, que es del elemento del string negro. Ahora, si usamos este método para un valor que no existe en nuestro array, mejor dicho, una posición que no existe en nuestro array, por ejemplo la 10, ven que nos devuelve un array vacío. Para un valor negativo, ven que nos devuelve la posición revés. -1 vendrá a ser negro, -2 amarillo, y así consecutivamente. Método toString. El método toString retorna una cadena de caracteres representando al array especificado y sus elementos. Veamos su forma de uso. Recordemos a nuestro array colores. Ahora establezcamos el método toString. Y ven que nos devuelve un string donde cada elemento está separado por una coma. Ahora, para almacenar este string en una variable, lo que podemos hacer es crear una variable string colores y de colores utilizar su método toString. Y en nuestra variable string colores veremos que está almacenado dicho string. Hablemos de indexOf. Devuelve el primer índice en el que se encuentra un elemento dado, o -1 si el elemento no se encuentra. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un array, var número, y a este le vamos a indicar los valores de 2, 5 y 9. Terminaremos con un punto y coma. Ahora, en la variable index, lo que vamos a hacer de nuestro array números, utilizar el método indexOf. E indicaremos, entre paréntesis, el parámetro de 2. Y si mostramos a index, ven que nos indica 0, ya que sí se encuentra el valor. Ahora, si establecemos un valor que no se encuentre, por ejemplo 7, ven que la variable index tendrá -1. Esto quiere decir que dicho elemento no se encuentra en el array. Por último, hablemos del método lastIndexOf. El método lastIndexOf devuelve el último índice en el que un cierto elemento puede encontrarse en el array, o -1 si el elemento no se encontrará. Veamos su uso. Creemos un array. Llamémoslo números. Aquí estableceremos 2, 5, 9 y 2. Punto y coma. Entonces, de acuerdo a números, estableceremos el método lastIndexOf y empecemos buscando el elemento 2. Ven que nos devuelve la posición 3. 0, 1, 2, 3. Ahora, por ejemplo, números lastIndexOf 8. Nos devuelve -1 porque no se encuentra dicho elemento. Ahora, si establecemos a 5, ven que nos indica la posición 1, 0, 1. Ahora, a este método también le podemos indicar más de un parámetro. Veamos qué es lo que pasa. Si indicamos 2 y 5, nos devuelve 3, ya que solo reconoce el primer parámetro indicado. Ahora, si por ejemplo establezquemos 5 y 2, nos devuelve la posición 1. ¿Sí? Aquí nos devuelve la posición 3, ya que tenemos, por ejemplo, en el array dos elementos con el mismo valor, pero nos devuelve el último acierto, es decir, en la última posición que se encuentra el elemento. Y así es su forma de uso del método lastIndexOf.